noches, ¿cómo andan? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de La Letra Chica. Jorge Tempone, ¿cómo andás? De la voz mejor que vos, claramente. Pero de todo lo demás, vos mejor. ¿Cómo andás? Muy bien, tremendo programa hoy, che. Sí, lo que se viene es con dos temas centrales, digamos, ocupando esta Letra Chica, como siempre, en vivo en la pantalla de TV Ciudad. Primero, José Mujica, su legado, su historia política, su trascendencia internacional. Vamos, vida y obra de Pepe, en la voz de dos periodistas que conocen mucho de esto, lo investigaron para sus respectivos libros. Ellos son Ernesto Tulbovitz y Walter Pernas. Y también vamos a estar hablando de la película argentina Tiempos Circulares, una película que habla mucho sobre el dolor, pero también sobre la esperanza y la felicidad. Vamos a estar recibiendo a su director y también a sus 4 protagonistas, hijos de detenidos desaparecidos de Argentina. Bien. Hacemos un prólogo muy sentido antes de meternos en estos temas. Una semana difícil para Uruguay. Sí, porque para abrir el programa queremos recordar a Belela Herrera, que falleció ayer a los 98 años de edad y fue una admirable, absolutamente admirable y adorada defensora de los derechos humanos durante la dictadura y vicecanciller de nuestro país, de hecho la primera mujer en ocupar ese cargo durante el primer gobierno del Frente Amplio. Y su carrera fue obviamente homenajeada y reconocida a nivel internacional, entre otras cosas porque con la ayuda de un Fiat 600 y un pasaporte diplomático le salvó la vida a cientos de personas durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. En 1973 comenzó a formar parte de ACNUR, donde permaneció 15 años y participó en misiones encomendadas por la ONU y por la OEA. Integró la Comisión de Relaciones Internacionales del FA y la Comisión Pro Referéndum por el Voto Verde. En 1995 asumió como directora de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo y 10 años después fue designada por el expresidente Tabaré Vázquez como subsecretaria de Relaciones Exteriores. Belela también formó parte de la génesis de la Institución Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Fue un ejemplo de humanidad, solidaridad, valentía, compromiso y sencillez. Le recordamos con el siguiente video de ACNUR. Gracias, Belela. Porque frente al horror, frente al espanto, la reacción es actuar. Yo creo que es el momento que te impulsa a que tenés que hacer algo, que no podés quedarte estática, que no podés quedarte sin ayudar. Me gustaba, poder tener mi independencia en cuanto a llevar a los chicos al colegio y hacer algunos mandados que precisaba para sacar la casa y todo. Y entonces me compré un Fiat 600 y fue el que me ayudó muchísimo para poder hacer algunas acciones que eran necesarias, ¿no? Yo lo que hacía era mostrar mi pasaporte diplomático. Mi marido que está esperando adentro, así con esa cara impávida. Y pasaba. Pero la última vez que llevé a una persona, cuando enfrento a los dos policías que estaban uno de cada lado, y arremetí. Y él agarró con la bayoneta y me pegó en el capó. No importa lo que pasa al lado mío, me importa lo que pasa al frente, me importa. Me importa y lo siento. Belela Herrera, señores y señoras. Bueno. Hasta siempre y por supuesto abrazo a toda su familia, amigos y tantos y tantas que la aman. Les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 092-374-089 y ahora arrancamos con los temas del día, Jorge Tempone. Sí, porque la vida de José Mujica superó a unas cuantas ficciones. El periodista Walter Pernas es autor, como ustedes saben, del libro Comandante Facundo, el revolucionario Pepe Mujica, una novela que profundiza en su vida y pensamiento. Y por su parte, Ernesto Tulbovitz es uno de los autores del recontra bestseller Mujica, una oveja negra al poder, que escribió junto al también periodista Andrés Danza. Ernesto fue además redactor de la sección política de Búsqueda. Desde el 98 hasta el 2015 habló todas las semanas con Mujica y viajó con Mujica a decenas de países. Buenas noches para ambos, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y un gusto y una alegría compartir con Walter, con el cual fuimos compañeros en algún medio ya desaparecido, la revista 3. No, es cierto, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Empezamos así con el tema y ya arranca la conversación. Soy José Mujica, campesino para ganarme la vida, en la primera etapa de mi vida, y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad. Tuve algunos inconvenientes, varias heridas, unos cuantos años de cárcel, en fin, cosas de rutina en quien se mete a transformar el mundo. Esto no quiere decir que recomiendo el camino del dolor y ni nada por el estilo. Quiere decir que le quiero transmitir a la gente que se puede caer y volverse a levantar. Y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me las repara nadie. Ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con las cicatrices y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Si me dedico a lamerme las heridas del transcurso, no vivo hacia adelante. Y para mí la vida siempre es por venir. Lo que vale es el mañana. Yo conozco al bicho humano. Es el único animal que tropieza 20 veces con la misma piedra. Y cada generación aprende con lo que le toca vivir, no con lo que vivieron otros. No idealizo tanto al hombre. ¿Qué se cree que vamos a aprender con la historia de lo que le pasó a otro? Aprendemos con la historia de lo que nos pasa a nosotros. Pero bueno, esa es una manera de ver la vida. No tengo cuentas que cobrar. Bien, comenzamos entonces la entrevista. Walter, Ernesto, ustedes escribieron 2 libros sobre Mujica, pero 2 libros diferentes, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de construcción de sus respectivos libros? ¿Y cómo fue ese vínculo con Mujica también para nutrirse de él? Adelante. Bueno, en mi caso, mira, yo en el año 2008 me preguntaba verdaderamente quién era Mujica, ese Mujica que atrapaba, ¿no?, con su palabra y que, bueno, que encantaba a la gente en general, digamos, ¿no?, en cualquier lugar donde estuviese, sea personas mayores, grandes estadistas, niños de la escuela. Y también, digo, tengo que decir la verdad, yo no soy periodista político y me interesaba saber si había algo de pose ahí, ¿no? Si era totalmente auténtico eso o había algo que descubrir, digamos. Y mucho antes de pensar en armar el libro, traté de hacerme de esos datos como periodista, digamos, ¿no? Y bueno, realmente la riqueza de la investigación que se va dando con el tiempo me lleva a 5 años de investigación en realidad para hacer el libro. Y es bastante gracioso porque yo en aquellos años trabajaba en el semanario Brecha y él venía a Brecha, ¿no?, a conversar ahí en el pasillo muchas veces. Y yo le iba diciendo que estaba armando un libro sobre su vida, pero él no lo creía, ¿no? Me decía que me dedicara a cosas más importantes hasta que al final del proceso le presenté un manuscrito y bueno, definitivamente se convenció de que sí existía el libro y leyó en la noche ese manuscrito y después tuve unas conversaciones con él. Yo no quería hacer un libro en el cual él me contara su vida, sino a partir de... Relatos de otros. No solamente, o sea, en realidad es el objeto de estudio en el centro, Mujica, y hay una característica de una especialidad dentro de la investigación que es investigar en círculos concéntricos. Vos te vas aproximando al objeto de estudio Mujica a través de fuente humana, documentación oficial y no oficial, entrevistas periodísticas de los últimos años, libros, cruzás todo y de ahí sacas algo como para luego plasmar en el libro. Un detalle, ¿no? Antes de ir a Ernesto, decías, lo leyó en una noche el manuscrito. Sí. Lo único que no le gustó fue algo sobre una flor, ¿puede ser? ¿Cómo fue? Sí, tenés razón. Bueno, dentro de esta investigación,
esto es una biografía novelada, no es una novela. Es una biografía novelada. Bien. Corregimos, entonces yo dije novela secas. Los hechos fundamentales que se cuentan en este libro, que tiene más de 600 páginas, son reales. Lo que hago es, en algunos momentos, ficcionar para hilvanar hechos reales, para darle, en la trama, darle una continuidad al relato. Es eso. Pero cuando él lee, que lee en la noche, justamente la prueba. Los peores momentos que se revelan aquí, donde él dispara, hiere con el arma, interviene en secuestros, entra a punta de pistola a la casa de un juez, entra a punta de pistola a bancos, todo esto está contado acá. Y él, la verdad que respetó mucho la independencia periodística, no pide nada con respecto a sacá, poné. Y es cierto que cuando llego, y me cita, él era presidente en ese momento, me dice, bueno, vení, sentate, Botija. Sos un chanta, me dice. Así de primera, ¿no? Qué susto, mamita. Entonces yo, no tuve susto. No, la verdad que no. En realidad sabía que me iba a enfrentar a un presidente de la República. Y es como que si me hubiera remangado, ¿no? Pero mirá que nosotros, digamos, de estas cosas tenemos con los políticos, no es que no. Lo que pasa es que él, cuando me dice sos un chanta, me dice sos un chanta porque pusiste una escena acá donde las calas tienen olor y las calas no tienen olor. Claro. Los cartuchos, son los viejos cartuchos, ¿no? Y la verdad que yo tenía hasta la partida de función del padre, tenía todo documentado, pero nunca me fui a oler una cala, esa es una realidad. Claro. Y entonces me desarmó, la verdad que me desarmó así. O sea, pues, si quería romper el hielo, lo rompió. Nos reímos los dos y seguimos la charla. Y después, en las partes duras, se le iba pasando el manuscrito, las partes más duras, secuestros, bancos, todo eso, me iba mirando con su sonrisa pícara, ¿no? Con su mueca que se le dibuja siempre en la cara, y me iba diciendo, es así, es así. La verdad que me saco el sombrero en ese sentido porque para un periodista de investigación que le respeten así la independencia es muy importante y bueno, Mujica lo hizo. Cala hondo esa crítica de alguna manera. Carnaval. Rápido para picarse, Me gustaría tocar el platillo, pero bueno. Continúa, me alegro que lo aprecien. Ernesto, para ti y para Andrés, ¿cómo fue ese proceso, esas conversaciones, esas charlas? Me agarro de algo que dijo Walter recién. Walter conjugó en presente. Sí. ¿No? Es cierto. Esa mueca que hace, creo que dijo. ¿No? Esa mueca que hace, no que hacía. Sí. Y yo creo que a mí al menos, y a Andrés también, es una semana complicada, ¿no? Linda, complicada, dura. Linda en el sentido porque hay recuerdos muy lindos. Cargada de emociones cruzadas, de historias personales. Nosotros, yo cubría, ¿cómo fue esto con Andrés? Andrés cubría al Senado, al semanario de búsqueda, o diputado, después pasó al Senado. Yo cubría la izquierda, y bueno, en ese trabajo conjunto nos fuimos dando y empezamos ese vínculo profesional con Pepe. En mi caso se extendió 17 años, en el caso de Andrés, hasta que murió. Tuve la fortuna de estar hace 16 días en la casa con Mujica, con Andrés. Me llevé de regalo unos morrones, que morrones recién arrancados huelen diferente. Hice un pastel de carne, que hace mucho tiempo no hacía un pastel de carne en casa para mis hijos. Y dije, ese pastel de carne que comieron era con esos morrones que me dio Lucía. Pero yo lo que digo es que fue un proceso de, digamos, la cobertura cotidiana, más el armado del libro, que incluyó cerca de una veintena de conversaciones en la casa de Andrés, ahí en el Parque Rodó, donde tocaba la puerta Mujica, algún vecino no entendía nada, era el presidente, y nos juntamos 3, 4, 5, 6 horas a conversar de diferentes temas que teníamos planificados. Más los viajes, que generalmente los hice yo como periodista que lo acompañaba como periodista cubriendo para búsqueda, y después algo de lo que estará en el libro que va a ser reeditado y que sale jueves o viernes, con un capítulo nuevo que tiene un poco parte de lo vivido, conversado en esos viajes y algunas cosas más. Entonces fue ese proceso entre la coyuntura y el libro conversando al mismo tiempo, ¿no? Pero también con respeto. Yo creo que Mujica entendió el negocio de la comunicación, ¿no? De cómo vincularse
con los periodistas con una cabeza muy amplia, muy abierta, no exenta de cruces, de líos, todos recordamos, todos tuvimos líos también con Mujica, pero me parece que entendió, como pocos, en el sistema político, esa ida y vuelta constante. ¿Por qué crees que llegó a entender eso? ¿Cómo llegó a entender eso? Porque creo que es un tipo que evidentemente cambió la comunicación política. Porque era muy vivo y entendía. Y creo que fue rupturista, muy rupturista en el seno de la izquierda, donde hay muchos, aún había, capaz que antes había más, de repente ven a un periodista y lo ven como más que con un adversario, como un enemigo, y no entienden ese juego, ¿no? A veces. Y creo que Mujica lo entendió, pues se dio cuenta de una necesidad política también era, donde era win-win, ¿no? Donde a él le servía, a los periodistas le servía, le daba información, y así como en el caso de Andrés y mío, hubo otros periodistas que tuvieron una relación muy cercana y directa con el presidente Lacalle Herrera, otros con el presidente Sanguinetti, otros con el presidente Tabaré Vázquez. Por ejemplo, Gabriel Pereira la tuvo con Tabaré Vázquez, sobre todo en el segundo mandato, como un conjunto de periodistas de distintos medios que lo tuvo con el presidente Sanguinetti. Se me viene a la memoria Carlos Pauletti del País, que por ejemplo, gente de búsqueda, con la cual no compartí redacción, pero se fue dando, y me parece que esa es parte del ejercicio del periodismo y cómo los actores políticos, los protagonistas establecen la relación. Y Walter, en estas características tan especiales que tenía Mujica a la hora de comunicar, y comunicarse no solo con periodistas, sino comunicar él al mundo cosas, ¿te parece que hay algún tipo de raíz de eso en su infancia, en sus vínculos, en su crianza? ¿O había algo que ya se estaba gestando desde ahí? Mujica tiene el don de la palabra, o sea, pero lo tuvo siempre, desde chico. Hay una anécdota muy breve, pero que sintetiza esto que estás preguntando. Él ahí a la edad de 10, 12 años va a estudiar piano, la madre lo manda a estudiar piano. A ver, vamos a entendernos, esa preocupación de esa madre, ¿no? A los 8 años pierde el padre. Lucy, ¿no? Lucila, sí. Lucy. Mujica tiene que salir a trabajar, comienzan a cultivar flores juntos. Mujica trabaja en la panadería, consigue changas, se da tiempo para las manifestaciones junto a los obreros de la carne, ya de chico estoy hablando, ¿no? Y además la madre, con el poco dinero que tiene, los manda a estudiar piano. Lo quiere preparar, la mamá lo quiere preparar para ser político. Y no le dice, tenés que seguir estudiando. Es una carga muy importante. Y en esa anécdota con la profesora de piano, que se encuentra allí, porque era del barrio, ¿no? Se encuentra con ella en la calle y le dice, qué divino, Pepe, ¿no? O sea, entonces la madre lo que estaba preocupada es, ¿pero te conversa mucho? Sí, es conversador, dice, pero estudia. Y en ese primer encuentro, ella le dice, la madre de Pepe le dice a la profesora de piano, sí, conversa mucho porque va a ser presidente de la República. Tenía 10, 12 años. ¡Qué visionaria! ¿Está? Y esto lo siguió repitiendo a lo largo de toda la trayectoria de Mujica, incluso cuando estaba en los peores momentos de la cárcel, que allí, por ejemplo, en la panadería del Paso de la Arena, los muchachos y el dueño le preguntaban, bueno, ¿cómo está Pepe? Y ella decía, está muy mal. Tiene todos los dientes rotos de las palizas que le dan, está piel y hueso, está al borde de la locura, lo vi muy mal, le decía, bueno, doña Lucy, qué horrible, qué lástima. No, tranquilo, va a ser presidente de la República. Entonces, cuando se iba, decían, pobre doña, ¿no? O sea, fíjate cómo está y lo que está diciendo. Y a la larga, ¿quién tuvo la razón, no? Qué imponente. En el 2010, Mujica, no recuerdo el mes exacto, pero va a visitar Venezuela. Somos varios los periodistas que viajamos para esa cobertura. Subimos para conversar con él en la habitación. Cuando entramos, sentíamos de fondo un piano. Estaba tocando el piano. Opa. Que en esa habitación, no sé cómo había un piano, estaba tocando el piano. A mí algo que me gustaría contar también, además de lo que deja, de la dificultad para hablar en pasado que tenemos, yo creo que también esa combinación de picardía, irreverencia,
y subversión en sentido de subversión alterada del orden constituido, digo, al interior de la izquierda. En el año 94, cuando el Frente empieza a recorrer el país con el Encuentro Progresista, Mujica era diputado, no era senador. Iban comitivas encabezadas por Vázquez y los senadores a recorrer distintos pueblos, ciudades. Mujica metía el garrón, iba antes que venía la comitiva, lo cual generaba el enfado bastante grande de algunos conspicuos senadores y legisladores de izquierda que le decían a Vázquez, ¿cómo puede ser que que no es senador, que es diputado, venga antes? Bueno, y hubo unos cuantos líos por eso, ¿no? Pero era vivo, pícaro, y ocupaba los espacios, mientras otros criticaban y hablaban. Por ejemplo, cuando los periodistas del interior, de programas escuchados en el interior, los montevideanos somos muy de mirarnos del ombligo, ¿no? Es un hecho. Sí, sí. Yo siempre, que siempre fui un trabajador de radio, yo recuerdo en las viejas épocas del trabajo en El Espectador, por ejemplo, ¿no? Donde cualquier cosa que pasara en Cerro Largo, Artigas, Paysandú, vos permanentemente estás llamando a un periodista que te salve y que te haga un informe así, y lo tenés todo el día en la máquina, ¿no? Todo el día llamándolo, y lo hacen de la mejor manera. Cuando pasa algo en Montevideo y te llaman, no le das bolilla, ¿no? Es increíble. Mujica, cuando lo llamaban del interior del país para una nota, le llamaban para su nota telefónica. Lo lógico, digamos. Entonces hay una anécdota con el Cerro Navella, ¿no? Por ejemplo. Se tomaba el ómnibus de Núñez, iba hasta la ruta cerca de la casa, claro, y el ómnibus paraba, no paraba ahí, pero lo paraba por él, y se iba al programa que empieza a las 5 de la mañana. Claro, el Serrano le decía, el Serrano lo llamaba y decía, bueno, Mujica, mañana lo llamo a las 8 de la mañana. No, yo voy. No, Mujica, ¿cómo va a venir? Se tenía que tomar el ómnibus a las 4 de la mañana. Se lo tomaba. Iba y llegaba. Pero también, como decía Ernesto, interpretaba y sabía que si lo llamaban por teléfono, iba a estar 10, 12 minutos quizá, pero si se tomaba el ómnibus y llegaba, había para él mucho más espacio, la deferencia de que alguien viniera a la radio, ya había otros medios que lo entrevistaban afuera, era lógico, ¿no? Y también se gana al pueblo, a la gente, ¿no? Salía y conversaba, firmaba, autógrafos, aún ya autógrafos u otras cosas. Tenía conversaciones con la gente ya de la época de diputado, y así fue generando lo que todos sabemos, y esa masa que lo rodeó y hoy que tiene la fuerza política mayor dentro de la izquierda, digamos, ¿no? Walter, me quedé pensando en la mamá y en esa convicción de que iba a ser presidente desde que era muy chiquito. ¿Hay un porqué de eso? ¿Hay una historia familiar de los Cordano con la política, con Herrera? Sí, claro. Sí, Luis Alberto de Herrera se quedaba en las giras electorales, se quedaba en la casa de los abuelos de Mujica, en Carmelo. Era parada obligada porque el abuelo de Mujica era un líder rural, digamos. Y Lucila capta todo, pero recordemos que en aquellos años, en los años de previo a Pepe incluso, las mujeres tenían muy poco lugar en las charlas de política que se generaban en el patio, ese patio abierto de las casas, digamos, ¿no? Pero iba interpretando de manera fina la política. Y bueno, cuando se casa y llegan al Paso de la Arena, ella lo que hace es fundar allí se suma en realidad y cofunda una lista en el barrio, en el Paso de la Arena, y se transforma en una de las líderes de la lista, lucha por el voto femenino desde el lado blanco, ¿no? Como herrerista, y es la que le termina presentando a Enrique Erro. Lo va ubicando a Mujica de joven por donde tiene que ir. Qué rico la figura de Enrique Erro para Mujica. Y mucho, hay mucho de Erro en la... Acá tenemos con algunos periodistas algunas discrepancias, ¿no? Pero hay mucho de Erro, de la picardía y de los momentos en los cuales decir las cosas o cómo hacer que la gente te siga, ¿no? Yo siempre cuento que Erro, así como alguna vez Mujica se disfrazó de Fosforito, para los más jóvenes Fosforito era un clásico del centro de Montevideo, un veterano que se ponía un hombre sándwich de cartel de adelante y de atrás para hacer propaganda, distintas zapaterías, lugares así, ¿no? Y Mujica, recuerden que se vistió así para... Marco regulatorio creo que fue, ¿no?
Empresas públicas, sí, en el plebiscito de empresas públicas, ¿puede ser? Sí. Sí, y alguna otra vez también, ¿no? Hierro lo que hacía era salir con un cajón de verduras, alguien más, un cajón de verduras, por ejemplo, por la calle 8 de octubre, y en determinado momento donde veía que había mucha gente, ponía el cajoncito, se subía arriba y hacía un acto relámpago. Y de repente, a los 10 minutos, tenía 100 personas escuchándolo. Y así es como se movía. Eso lo mama de Enrique Erro, por ejemplo. Y un poco el Orejano también, ¿no? De Erro. Lo tiene muy claro Mujica. Yo dos reflexiones también que, si me permiten, quería hacer, que tienen que ver con historias también personales. En el año 2008, crisis europea, recuerdan, multinacionales restringen la pauta que ponen publicidad en varios medios, y en búsqueda en galería, envían gente al seguro de paro. Él estaba en una gira en el interior, y me llama su secretario, el Cachete Martínez, secretario personal, Julio Martínez, y me dice: el viejo te quiere hablar, te paso. Me pasa y me dice: vos, ¿te pasó algo en el laburo? ¿Te echaron a vos? No, a mí no me echaron, pero hay otros compañeros que lamentablemente quedaron por el camino. Quería saber, ¿te pasó algo a vos? No, chau. ¿Ah? Poco frecuente, yo creo que pasen esas cosas. Y después algo que lo fui procesando en esta caminata de 12 kilómetros y después las horas dentro del Palacio Legislativo, uniendo historias. Él repetía algo que parece tan obvio, tan coloquial: yo lucho para que la gente sea feliz, ¿no? Busco la felicidad del ser humano. Mi padre, que fue preso político, que estuvo 5 años, 3 meses y 6 días preso, desde que yo estaba por terminar segundo de escuela hasta que iba a empezar segundo de liceo, no soy ni más ni menos que nadie, fue lo que tocó, me decía exactamente lo mismo. Parece una obviedad, pero se me cruzaron dos mundos. Y eso también me generó emociones, ahogos y emociones duras y lindas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es bastante particular, ¿no? Que un político hable de felicidad, que hable de amor, que hable de qué es lo importante, que es vivir, ¿no? Eso creo que Mujica se diferenciaba mucho, o sea, hablaba mucho de política y también era un tipo que filosofaba sobre los valores de la vida. Totalmente. Recién en el tape, que vimos recién, y lo dice siempre, ¿no? O sea, no puedo mirar para atrás y empezar a lamerme las heridas. Mirar para adelante y seguir y aprender a ser feliz con lo que se tiene, lo decía siempre. ¿Y por qué? Los años de calabozo, que no son calabozos comunes, no son, cuando uno dice que la cárcel no es la cárcel institucional, sino pozos, las peores condiciones que tuvieron los rehenes, él y Rosenkopf, Sendik, Manera, Engler, Zabalza, los 9, que fueron por cuarteles durante la mayor parte de la dictadura, los tenían en las peores condiciones, sin luz, con ratas, sin poder orinar, muertos a golpes, sin comer. Él cuenta siempre, y está obviamente en el libro, como está en Memoria del Calabozo y en otros libros, pero en este también, cómo él llegaba a hablar con las hormigas, le empezaron a simpatizar las ratas, las arañas, porque estaba en el encierro total, incomunicado absoluto. Entonces tenés que tomar una decisión ahí sobre qué hacer. Si te quedás ahí, te morís. Y él pensaba en el futuro. Tanto así que en un determinado momento Rosenkopf y Oñato Fernández Huidobro, que era esa tripleta que andaba por los cuarteles, los tenían de a 3 a los rehenes, se preocupan mucho porque hace tiempo que no lo escuchan a Mujica y no contestan los golpes de pared, como se comunicaban. Y en determinado momento a Mujica lo mandan barrer el patio de las celdas que tenían allí, y Mujica aprovecha, había conseguido unos papeles y la forma de escribir, nadie sabe cómo, y le tira unos papeles por abajo de la puerta de Oñato. Y era una descripción de todo lo que había que hacer una vez que salieran de la cárcel, con proyectos de agronomía para el país. Entonces, ellos dos dicen, Rosenkopf y Fernández Huidobro dicen, está más claro que nosotros en realidad. Está pensando en el futuro. Bueno, por algo fue presidente, ¿no? ¿Qué va a pasar con sus libros, muchachos?
cuáles son los próximos pasos en este momento tan especial. Bueno, el de Walter salió, yo lo promuevo. El de Walter salió, lo vi en las librerías ayer, lo vi ayer, salió hace unos días, ¿no? Salió, no, hace un par de meses salió. Pero en realidad esto precede, la conversación sobre la reedición precede un poco a toda la triste historia que vivimos en estos últimos meses con Mujica hasta su muerte, ¿no? Se quería hacer una reedición y añadimos un capítulo que a mí me pareció muy significativo, que es un epílogo en realidad, con la palabra de él sí, porque yo observé bastante el comportamiento de Mujica en los últimos años, digamos, dentro de la cuestión política diaria una cosa, pero luego, si uno se fija bien, hubo en los últimos años permanentes mensajes a la juventud latinoamericana. Permanentes. Desde Uruguay y de donde estuviera. Iba y llenaba universidades, ¿no? Y son los mensajes de tienen que unirse, Latinoamérica tiene que unirse, ustedes jóvenes no se vayan de su tiempo, aglutínense, júntense para poder luchar contra el poder económico que es el que gobierna este mundo, más allá del poder político. Se pueden evadir con el celular, dice. Se pueden evadir llamando un cuadro de fútbol para toda la vida, pero no se escapen de su tiempo. Júntense, luchen contra el poder económico porque sin ustedes no hay futuro. ¿Y por qué? No, le iba a pedir a Walter que pusiera el libro de frente a la cámara, ya que estamos, para ver la portada mientras seguimos. No, que les quería preguntar, ¿por qué creen que el mensaje de Mujica logró reverberar tanto en los jóvenes también? Porque no solo fue una cuestión internacional, sino que en la juventud hizo eco. Porque no hay quien le hablar a los jóvenes, para mí. Porque muchas veces desde la política, me parece, se habla para adentro, ¿no? Yo le digo, ¿dónde están los termos? La marca, Stanley. Sí. Yo digo, muchas veces vivimos en Villa Stanley, hablar para adentro del termo. ¿Está? Y somos dos, yo te digo a vos que vos sos un fenómeno, vos me decís que a mí sos un fenómeno, seguimos siendo los dos que somos lo mismo, ¿no? Fenómeno, entre comillas. Entonces, no se crece, no se avanza. Y me parece que hay que salir del tupper. Y creo que Mujica le hablaba al joven concreto, de carne y hueso, que milita haciendo ¿cómo se llama la riña de gallos? Esas canciones que uno disputa con otro, pintando, creando, haciendo poesía, andando en skate, haciendo teatro, y no porque esté reunido solo en un club político, jugando al fútbol, dirigiendo un club de fútbol, etc. Hay muchas formas de hacer política y de activar. Y creo que Mujica le llegaba como no le llegaba a nadie, por eso creo que hay una conexión. ¿Quién ocupa los espacios? Mujica ocupaba espacios vacíos. Pero además de lo que dijo Walter, que me parece que comparto totalmente, yo creo que en estos años también cómo termina la relación entre los expresidentes, en el club de los presidentes, ¿no? Recuerdan esta actividad en la Casa del Partido Colorado, se van juntos, Sanguinetti pide para irse junto con Mujica, el libro que sacan juntos Mujica y Sanguinetti, el viaje juntos a la Asunción de Lula, ¿se acuerdan que van Sí, a la calle claro. Pou, Sanguinetti y Mujica? En fin, hay un conjunto de símbolos, de señales, alguna reunión que no ha trascendido mucho que tuvo Mujica en Suárez con el presidente en la calle Pou en estos años. Es decir, me parece que ayudó mucho el estilo de Mujica también de estos años Atender puentes. a tender puentes de una manera permanente. Yo creo que lo más fácil es enojarse, adjetivar, insultar. Son pocos los que piensan y bajan la pelota al piso y generan un clima, porque me parece que en política se trata de generar climas que permitan, aún en la diferencia, por lo menos hasta pactar las bases del disenso. ¿Y cómo se imagina el futuro de la política en Uruguay sin una figura como la de Mujica? Mujica es insustituible. Totalmente. Podrán venir otros. Y el MPP no va a ser lo mismo. Podrá ser otra cosa, podrá seguir siendo el MPP, pero va a haber allí, bueno, una disputa natural, digamos, ¿no? Por los liderazgos, eso es natural, pero no va a ser exactamente igual que con Mujica, pero es lo lógico, digamos, es algo lógico. Pero Mujica hizo, en el MP hizo lo que dijo, lo que se comprometió lo hizo, dejar la barra que lo supere. Cuadros formados con capacidad de dirección, una renovación generacional,
jóvenes, jóvenes a la uruguaya, ¿no? 30, 40, 45, un presidente de 57 años, un secretario de la presidencia de 40 y poco, diputado, la renovación de la Cámara de Diputados con gente joven, en el Senado también. Me parece dejó una estructura armada. Pensemos al resto del Frente Amplio, distintos proyectos políticos que sin la presencia de quien los conducía, sus primeras figuras, no están claramente en sus mejores momentos, ¿no? Y Mujica se murió en un momento donde el MPP está en sus momentos más altos. Él dice su mayor premio, ¿no? Él dice que su mayor premio, que estando yo afuera, fue el momento de mayor crecimiento del MPP, como que se iba feliz por eso, ¿no? Con el presidente Orsi. Nunca estuvo afuera de todo. Con el presidente Orsi, no, pero afuera, claro, digamos, sí, digamos entiendo, no iba encabezando listas. Lo entiendo, O sea, lo en entiendo. ese sentido. Sí, nadie se cree que él realmente no metía la cuchara. Él lo puede decir, pero realmente estaba atento a todo, claro, evidentemente. A veces perdemos la perspectiva. El MDP solo es más grande que el partido Estado del Uruguay, que es el Partido Colorado. Y hace más de una elección que pasa eso. Y a veces pasa inadvertido. Acá estábamos viendo algunas de las muchas publicaciones, traducciones de Una oveja negra al poder. Dicho sea de paso, un saludo a Andrés Danza. Y gracias por acompañarnos esta noche, Ernesto, Walter, la verdad. Un placer en esta pequeña charla, entre tantísimas charlas posibles sobre Pepe. Gracias por todo. Gracias por el espacio. Y gracias a los televidentes por estar ahí. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, bueno, quédense porque sigue más Letra Chica. Ya venimos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Y son las 20:40, esto es La Letra Chica en vivo y vamos a comenzar a hablar del documental Tiempos Circulares, como prometíamos. Esto es mayo, mes de la memoria. Seguimos hablando de memoria en La Letra Chica y nos meteremos a continuación en, podemos decir, una historia argentina, 4 historias argentinas, 4 historias que resumen tantísimas más. Me apuro a decirles que es muy difícil en un par de charlas televisivas resumir tanta historia, valga la redundancia, tanto dolor y tanto amor como lo que va a suceder a continuación en este programa. La película, el documental Tiempos Circulares, que será emitido el sábado que viene, sábado 24 a las 10 de la noche acá en TV Ciudad, intenta hacerlo, por supuesto que lo hará siempre con más éxito que un programa como nosotros. Pero bueno, ahí vamos, en búsqueda de 4 amigos a partir de un hecho común, unidos, la desaparición y muerte de sus padres. Su venganza, como ellos mismos dicen, es ser felices. Estábamos juntos en ese viaje, los milicos frenan el ómnibus, mi viejo ya había estado preso, me dice que me baje, que camine hacia la esquina y que iba a estar todo bien y que confiara. Pasa una persona caminando y me ve a mí solo, me levanta en brazos y se va. Cuando entran los milicos, la golpeaban a mi vieja, la arrastraban de los pelos. Nos quedamos así solitos, estáticos en esa situación, pero sí con una sensación de que no los veía más. Yo miraba las estrellas y lo único, cerraba los ojos y decía que vuelvan mis viejos, loco, ¿cuándo van a volver? ¡Se acaba la dictadura! Haber puesto el ojo en los niños y decir, che, hay que atender esto. Había mucha magia en el Cortázar. Encontrar esa puntita de decir, por acá es. ¿Qué es lo que opinan sobre lo que ha dicho el gobierno? Por primera vez, hijos de desaparecidos estaban ante una cámara hablando de su historia. Esperan encontrar personas, loquitos, con ganas de vengarse. Fuerzas Armadas, dejen de hablar de los desaparecidos y reconozcan que acá hay muertos. Te juro que me dio una sensación así, esto que se viene a nosotros nos va a cambiar. Yo de chico no tuve la posibilidad de hacer un cartelito y decir hijo desaparecido. Siempre nos asocian con el dolor, con la desgracia. Hoy veo alegría acá. En esta apatía que hay en la sociedad hoy por hoy, en la juventud, que no sabe por qué jugarse. Todos hubiésemos querido decir lo mismo, pero lo estábamos diciendo con otras palabras. Fue una explosión de alegría. Comienzo entonces a este juicio. Las amenazas de muerte que tuvimos, fue muy difícil
Me fui a vivir a la casa de mi abuela, que es un lugar para mí sagrado. Yo sabía que de ahí no me iban a agarrar nunca. Recuerdo cuando apareció Menéndez y se sentó. Ese día no fue fácil para nosotros. Basta, señora, no se puede hacer manifestaciones, por favor. Obligación es decir toda la verdad. ¿Qué autos eran, señora? ¿Usted recuerda? Sí, el auto que siempre estaba allá era un Falcon verde. Estar atada y vendada y no ver y sentir el golpe en el cuerpo. Hija de puta, yo te voy a enseñar a caminar mejor, le he dicho. Y le pego un tiro. Cada generación, lo importante es que encuentre una causa por la cual luchar. Tiene que ver con el encuentro con el otro, con ser perceptivo. Para poder garantizar que nuestra Argentina, que nuestra Latinoamérica no vuelva a vivir esas noches tan oscuras. No me cuentes lo que viviste, sino lo que fuiste capaz de hacer con eso. Al fin de cuentas, nuestra venganza es ser felices. Veamos ahí el tráiler de este documental y para conversar sobre él recibimos a su director Andrés Durashevich. Bienvenido, gracias por estar. Gracias, Maite, un gusto, muy contento. Andrés, arranquemos un poco por el nombre de la película. Sí, ¿Qué pasó ahí? tiempos circulares. Nosotros también teníamos la frase de nuestra venganza, ser felices, pero nos gustó el tiempos circulares tiene que ver con un concepto que no es salir de lo lineal y empezar a pensar que las cosas pueden volver a repetirse y si no estamos atentos con nuestra memoria, con nuestra historia, las cosas pueden repetirse. Entonces está bueno primero tener en cuenta nuestro pasado para fortalecer nuestra identidad. Eso por un lado, pero por otro lado el tiempo circular también tiene que ver con la alegría, con esos amigos entrañables que por ahí, que son hermanos de la vida, como es el caso de estos 4 hermanos, y cuando se vuelven a encontrar la magia sucede. Y la magia es la magia de abrazarse, de charlar, de sentir que el tiempo no pasa. Viste que eso te pasa con ciertos amigos, cierta gente que te olvidas o del pasado, del futuro, la ansiedad y estás conectado en el ahora, la guitarra, la música, el arte, y eso nos parecía que también es militancia. También eso es parte de la militancia de pasarla bien, no solo la militancia del odio, del enojo, el resentimiento, sino hay una militancia que tiene que ver con el amor, y eso volvía a ocurrir. Pero bueno, como vuelve a ocurrir eso positivo, también puede ocurrir. Entonces tenía ese doble idea de trabajar el tiempo circular, ¿no? ¿Y cómo fue que te acercaste tú a esta historia? Bueno, yo lo conocí a Carly de la Fuente, que es quien vive aquí en Uruguay. Había jugado al rugby en el club donde yo jugaba y leí una nota que le hicieron acá en Uruguay, en un programa, y contaba su historia y a mí realmente me emocionó. Una imagen puede llegar a emocionar. Una imagen que se leía en esa historia de Carly es como el papá lo llevó a Carly con tan solo 3 años en el colectivo, iban a comprar unas chapas para armar su casa y en el colectivo ve que llegan los milicos, frenan el colectivo diciendo y acá ya sabiendo lo que iba a suceder, le dijo a su hijo, baja del colectivo, te quiero mucho, tené confianza, va a estar todo bien. Y se bajó del colectivo y se encontró con Mazuco, una persona que vio la situación, leyó, lo agarró y lo llevó para que no se lo secuestraran al hijo. Y en ese momento hubo una mirada de ese señor con el padre, yo me imagino esa mirada. El alivio que haber sentido ese papá de decir, bueno, está. O miró y dice, cuídamelo. Que no se conocían, aclaremos, ¿no? De nunca. Exacto. Y eso es lo que tiene yo digo que es lo último que le queda a la humanidad, esa cosa de decir, de cuidarnos como especie, de decir, yo te lo cuido a tu hijo. Y si se pierde eso, la humanidad desaparece, digamos, eso yo pensaba en su momento. Y quedé, pero una cosa es tener esa imagen y otra decir, bueno, vamos a desarmar esto y poder contarlo como historia. Y lo mágico y lo lindo que sucedió fue que yo al hablar con él me cuenta su historia de vida y me cuenta de su hermano y me cuenta de sus amigos, cómo se conocen. Y yo dije, ahí cambió la historia. Digo, podemos contar la historia de 4 amigos, que no hay nada más fuerte que la unión de esos 4 amigos, y salíamos de lo individual, mi historia, yo, que lo que me pasó, lo que sufrí, sino es la historia de 4 amigos que van a irse cruzando, mientras contamos la historia de la Argentina, mientras contamos distintos espacios sanadores por donde pasan estos chicos, que les hicieron muy bien para ir sanando sus heridas y poder hacer verdad, memoria y justicia, que son Taller Corta, ser un espacio para niños y niñas, Hijos, la agrupación Hijos, una agrupación ya más para adolescentes, a medida que iban avanzando en edades, y finalmente los juicios de lesa humanidad que lograron
llevar a la cárcel al genocida. Entonces, todo eso unido, más la historia individual, nos parecía que podía tener una fuerza para contar lo que estamos viviendo también hoy. Digamos, no olvidarnos que ese tiempo circular, que parece que es aislado, tiene que ver con la realidad de hoy también. Y lograr que los jóvenes, yo pensaba, ¿dónde encuentran esa militancia que les da vida? ¿Dónde está eso en los jóvenes hoy? Lo sigo preguntando, ¿eh? ¿Encontraste algunas respuestas? Sí, bueno, después... Porque de hecho en el documental aparecen ejemplos de causas actuales para la juventud. Eso es lo que un poco vemos, esto de nuestra venganza ser felices tiene que ver con que cada grupo tiene que encontrar su motor de deseo, de placer y de querer transformar la realidad. Pero no te lo pueden imponer, porque ese es el problema a lo mejor de una generación que quiere imponerle a la otra generación que se comprometa. Pero cada juventud tiene que encontrar... Es como que no te pueden obligar a enamorarte, no sé cómo decirlo, pero acá también tiene que ver con eso. O sea, será los feminismos, será el medio ambiente, será hacer bien lo que tengas que hacer en tu trabajo, comprometerte con el otro, ser médico, ser abogado. Hagas lo que hagas, hacerlo muy bien y ponerle amor, y quizás eso ayuda a transformar un poco la realidad. Esas son algunas de las ideas que fueron saliendo, ¿no? Me parece. ¿Y qué importancia tiene? Porque me quedé pensando en lo que decías vos sobre la realidad de hoy, ¿no? Especialmente la Argentina, que no solo tiene un presidente negacionista de lo que fue los horrores que se cometieron durante la dictadura, sino un partido de gobierno que lo sostiene, ¿no? ¿Qué importancia tiene entonces, en este contexto que yo estoy comentando, hacer una película de este tipo? Sí, nosotros cuando empezamos a hacer esta película, todavía no había ganado el presidente actual en la Argentina, pero ya se respiraba un cierto clima negacionista de extrema derecha. Entonces, no es que nosotros lo hacemos, pero se dio esa casualidad y por eso tuvo tanta fuerza y repercusión en Córdoba. La gente tenía necesidad de ir al cine a ver esta historia y a sentirnos un poco amuchados. Eso es lo que vimos, ir al cine, a una pantalla y ver una historia conjuntamente, ya es un acto de una militancia de la comunidad, juntas un poquito, ¿viste? A mucharnos un poco en los momentos ahí de tanto odio y violencia, ¿no? Que me parece que divide, ¿no? Sí, algo que tiene esta película justamente es mucho amor, ¿no? No es una película que genera grieta. Yo no la sentí así en lo absoluto. Wow. O sea que la vieron la película. Sí, la recomendábamos. Enormemente. Insistimos. Después vamos a repasar bien todas las funciones que va a haber en distintos lugares, puntos de la ciudad. Pero ya que estamos en TV Ciudad, el sábado 24 22 horas, recontra recomendada. Es una película muy fuerte, pero, si vale el adversativo, porque pasa con las buenas películas fuertes, cuando termina decís, pucha, qué suerte que la vi. Viste que las películas fuertes, si me permiten la liviandad del comentario dentro de esta charla, a veces nos da pereza verlas. Porque decimos, yo qué sé, bueno, me quiero entretener, frases como, para la tristeza está la vida, te atrapa, te entretiene en el sentido narrativo y termina, y más allá de las emociones que te genera, decís, valió la pena verla. Es una película difícil, pero luminosa. Exacto. ¿No? Wow, qué bueno, gracias. Y hablando de difícil, dale por ahí, tengo una pregunta sobre lo difícil. Lo que dijeron de esto de que es luminosa, todos los documentales que hacemos del Camboyano Producciones tienen una parte luminosa. Hemos trabajado la temática trans y siempre tiene que haber, porque esa es la forma de ver el mundo que tenemos, ¿no? Entonces, en la película tiene que haber en ese transcurso una transformación, que esa transformación, hay una transformación del personaje, pero también ojalá que del espectador, ¿no? Y también nos transforma a nosotros los realizadores. Mientras vamos haciendo la película también somos un poco transformados nosotros. Por la historia, uno también le pone el cuerpo, ¿no? Y sobre lo fuerte de esto y que involucra a niños, al principio cuando ellos cuentan cómo vivieron de niños la desaparición forzada, hablaremos dentro de un rato, insisto, con Carlos y con Pablo de la Fuente, con Ramiro y Martín Fresneda, que de alguna manera, desde Guachos, vienen acostumbrados a ser voceros de esta situación, de su propia historia y de la de tantas y tantos. Y para vos, ¿cómo fue? ¿Cómo era tu vínculo con el tema y cómo es laburar como director con cosas tan profundas y tan fuertes? Bueno, es que un poco uno empieza por una conexión con uno mismo siempre, una necesidad de conectarse con una historia que te
te emociona. Eso es lo principal, porque ese es el motor que te va a llevar a querer contar esta historia. Porque uno arma una historia, en su cabeza es como que uno es un fantasioso, el gran pez, como la película, el realismo mágico, uno se arma la historia de estos 4 chicos, no quiere decir que sea la verdad, es armar, estructurar una historia de vida, pero llevarla a una narrativa que vaya conectando. Entonces para mí fue muy fuerte porque yo estaba nervioso cuando tenía que convencer a los chicos que cuenten su vida. No es como, bueno, vení, quiero tu vida. Bueno, ¿cómo hago para que se sumen y se asocien y cuenten conmigo esta historia? Y que la digan de verdad, no, o sea, no fue fácil, porque ellos no querían contar de entrada, bueno, una película sobre mí. Digo, no, es una película sobre ustedes, pero gracias a ellos yo puedo contar otras cosas. O sea, gracias al dispositivo narrativo de estos 4 amigos yo puedo ir contando cosas de derechos humanos, que si yo hago un documental, voy a hacer un documental sobre derechos humanos, y por ahí es aburrido, o por ahí ya lo vieron. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto también, no sé, cómo llegamos a los jóvenes? Y bueno, hay que ponerle estructura, hay que drama, música, emoción, tiene que ir creciendo la emoción. ¿Qué pasa con estos chicos? ¿Cómo hicieron? ¿Y cómo se prometían cosas? ¿Y cómo fueron avanzando hasta que llegan al juicio, que es el momento del clímax más importante, donde, estos pibitos que se prometieron una cosa, lograron después enjuiciar a Menéndez, a Videla, o sea, lograron cosas importantes, ¿no? Pero a ellos no les gustaba el personalismo. No, yo no soy, bueno, fuimos muchos, bueno, pero yo necesito una parte por el todo, contar la historia de ustedes para contar la totalidad de la historia, ¿no? ¿Y cómo fue el trabajo de archivo, digamos? Porque estaban, por ejemplo, las fotos del taller Julio Cortázar, los videos maravillosos del campamento, que no sé quién fue con cámara y audio, pero les permitió hacer una edición increíble de ese momento. Bueno, gracias por preguntar, porque acá está Fernando Mercado, que es el editor, porque juntos fue un desafío. La película, nosotros no sabíamos que teníamos una película hasta que vimos que las entrevistas estaban tan buenas que dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y las historias nos fueron pidiendo ese material y había que salir a buscar esos archivos, que eran como tesoros. Había que encontrar quién tenía ese video de ese campamento, quién tenía el video del programa donde ellos se conocen y convencerlos de que nos dieran el material. Y hay gente que dice, esto es mío, yo no te lo voy a dar para que vos hagas una película con mi material. Pero cuando le contábamos para qué y por qué, la gente decía, tomá, esto es tuyo. Y se emocionaba y dijimos, eso era hermoso cuando se lograba eso. Y creo que el material, nosotros decimos, este es un documental de archivos. Sin esos archivos no te permite viajar en el tiempo y verlos a los pibes ahí, a esos mismos que después los ves de grande, verlos ahí. Y eso me parece que es lo más atractivo que tienen, los archivos únicos, que, bueno, historias de cómo conseguimos ese material fue impresionante, horas de edición. Una vez, cuento la anécdota de que encontramos el programa de televisión, que era dificilísimo de encontrar, donde ellos se conocen, y cuando lo pusimos en el VHS se lo tragó la cinta. Y dijimos, no, bueno, lo sacamos, lo tratamos de desarmar. Bueno, finalmente lo llevamos y lo pudimos encontrar. O sea que hasta esa... ¿Pero lograron rescatar ese mismo cassette o lo encontraron por otro lado? Lo llevamos, desarmamos. La persona que nos daba el cassette dijo, no se preocupen, yo sé cómo se arma, y dice, dámelo. Lo desarmó, lo quisimos armar en otra carcasa y después no lo pudimos volver a armar. Y no, decimos, perdimos. Pero bueno, uno de los del equipo, nos lo llevamos, un amigo que tiene y lo pudimos armar y lo recuperamos. Pero digo, a ese nivel de anécdotas de los archivos, el valor que tienen, ¿no? Claro. Y eso nos hace reflexionar sobre, cuántos materiales andan tirados por ahí que tendrían valor, ¿no? Hablamos un poquito más de ese programa de 1995, ¿es verdad? Donde ellos se conocen. En Córdoba, y es muy fuerte el encuentro, y que gurises de 18 tenían ahí. Los chicos, distintas edades, 18, 19, yo creo que Pablo era un poquito más grande, pero eran niños, tal cual, que por primera vez iban a un programa de televisión a hablar de hijos de desaparecidos, que en ese entonces no era como ahora, que ellos mismos lo dicen, eran mal vistos. Entonces ahí es donde ellos dicen, por eso hay que contar por qué encontrar ese programa, ese VHS era importante, porque tiene que ver con la circularidad. Ellos se conocen ahí, en ese programa de tele, y nunca más se vuelven a separar. Entonces ese programa era el momento donde esta unión surge,
Y ellos cuentan que en el programa les empezaban a preguntar cosas y respondían como si se conocieran de toda la vida. Todos tenían un lenguaje, ganas de justicia, no tenían resentimiento. Entonces, che, este es como yo. Y bueno, había esas cosas que a los chicos no les gusta, pero pregúntenle cuando vengan la palabra magia, porque como que no es casualidad. Pero a mí me gusta, cuando no le encuentro explicación, usar la palabra magia, en el sentido que se dio ese encuentro, ¿no? A propósito de esto y de lo que decías recién, está bien, en la narración de la película se buscan historias particulares, pero Sí. todo el tiempo también ellos hacen énfasis de que no están contando solo la historia de ellos, que es la historia de tantos y tantas, e incluso aparece mucho la frase, fue demasiado dolor para demasiadas personas, Sí. refiriéndose al terrorismo de Estado. Sí, sí, eso es importante. Yo les decía, porque ellos también decían, che, pero hay muchos como nosotros. Bueno, pero yo necesito la historia de ustedes para poder generalizar y contar que como ustedes hubo un montón de personas que sufrieron mucho, pero a mí me gustó la resiliencia. Pero, ¿qué hiciste con lo que te pasó? ¿Qué hiciste con lo que te tocó vivir? Y bueno, y participé de un taller para niños y niñas, me la jugué por lo que yo creo, y bueno, y toda esa parte, cómo el dolor se puede transformar en algo positivo. Y eso no solo para ellos, para todo el mundo, ¿no? El arte ayuda mucho, cuando uno está mal y por ahí, ¿cómo transformas esa ira, hablando de odio, en amor? ¿Cómo haces? O sea, hacer deporte, salir a correr, juntarte con amigos. Bueno, uno tiene que buscar distintas estrategias para sobrevivir al dolor. Ellos, lamentablemente, lo vieron desde muy chicos, muy duro, y bueno, y tenían necesidad de decir, ¿cómo? ¿De dónde me agarro? Y por suerte el Estado tuvo espacios, o el Estado, distintos espacios que permitían esos espacios sanos. Si hoy nos quedamos sin esos espacios, sin las agrupaciones, sin los talleres para niños y niñas, sin los juicios, ¿cómo vamos a transformar ese dolor? Entonces cuidemos esos espacios que la sociedad tiene, serían como lugares así para puntas de acupuntura que pueden ayudar, ¿no es cierto? Bueno, los cuidemos, tomemos conciencia de que existen. Andrés, ¿cómo ha sido traer esta película a Uruguay? ¿Qué tal las repercusiones? Bueno, muy emocionante. Esta película es un poco uruguaya, tanto porque Carly vive aquí, pero por la música que los chicos incorporaron, que ya van a contar. Ellos viajaron acá a Uruguay, Carly conoce a su compañera de la vida acá en Uruguay, entonces la música está. Y nos dicen que le hemos venido a robar la música, y es verdad. Pero, y aparte en las juntadas aparece mucho tambor, también, cosas. Y está, entonces, y justo la película termina con música uruguaya, entonces eso era importante. Pero también es, esto que contamos, porque uno piensa que le va a gustar a la gente de su micromundo, Córdoba, pero que esto funcione y a la gente le guste, nos lo dijeron en la presentación. Entonces es una historia universal, entonces es emocionante decir, hicimos algo que sirvió para algo, entonces está bueno para nosotros venir acá como que, se entendió, porque uno siempre tiene la duda si se va a entender fuera de otro lugar. Así que hermoso. Quedó prometido y es deuda repasar que el lunes 19 de mayo en el Centro Cultural Estación Goes a las 19 horas se proyecta la película. Tenemos después en la Sala Lazaroff a las 20 horas el mismo lunes. Sí. Esos son los dos lugares. El sábado 24 de mayo en el Balcón del Cerro a las 17 horas. Y lo dicho, ese mismo sábado 24 de mayo en TV Ciudad, la televisión pública de Montevideo, a las 22 horas. Y el viernes 30 de mayo en el MUME, Museo de la Memoria, a las 18 horas, tiempos circulares. Muy bien. Andrés Dunashevich, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a estar conversando en un ratito con los protagonistas. Exacto. Bueno, muchas gracias. Así que gracias por estar. Un placer. Y bueno, ahora le vamos a dar la bienvenida a Sofía Adri, nueva integrante que va a estar haciendo los móviles para La Letra Chica, quien conversó hace un ratito con Pablo Porciúncula, fotógrafo que forma parte del proyecto Imágenes del Silencio. ¿Por qué? Porque bueno, están presentando juntamente unas nuevas gigantografías en el marco de lo que es este mayo, mes de la memoria. Buenas noches, Sofía, gracias. Bueno, hoy nos encontramos enfrente al Monumento del Gaucho porque vamos a estar hablando con Pablo Porciúncula, que integra el proyecto Imágenes del Silencio.
porque nos va a estar contando sobre una nueva iniciativa que tienen, que se llama Mienten, estaban ahí. Así que bueno, Pablo, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Contanos de qué va este nuevo proyecto. Bueno, este proyecto viene de centrarse en la mentira y la verdad, en centrarse en las mentiras que se han ido construyendo a lo largo del tiempo sobre el tema de desaparecidos, en las cuales mucha gente se fue ocultando, ¿no? Y finalmente en la verdad, en la única verdad que se ha encontrado, que surge y que ve la luz a partir de justamente los restos de los desaparecidos que se han encontrado en distintos batallones militares o unidades militares. Bueno, contame un poco de las características de estos murales, dónde están ubicados, qué es lo que muestran. Los murales lo que muestra es la foto, básicamente la foto que se conoció en el momento de los hallazgos, son fotos conocidas, como decía, porque fueron parte de la prensa, y luego está la recopilación en textos de las distintas mentiras y de la verdad. Eso es lo que encontramos. Tenemos 7 murales gigantes, grandes, de grandes tamaños en distintos puntos de Montevideo, y otros más pequeños que van acompañando, que se repiten. Me comentabas recién que han ido algunos murales, los han bajado, los han querido como sacar. Contame un poco de este fenómeno. Algunos murales hoy nos encontramos con eso, algunos duraron menos de 24 horas. En principio pensamos que había tenido que ver la lluvia de ayer, y después repasando y yendo a los lugares nos encontramos que no, que los bajaron. Es parte de la regla de la calle. Nosotros no llegamos a la calle pensando que es un museo, llegamos a la calle sabiendo que jugamos con las reglas de la calle, y también nos da la sensación de que hay alguna gente que le molesta la verdad, que le incomoda encontrarse con esas verdades, porque fue como bastante fuerte que durase menos de 24 horas y que los hubiesen arrancado de esa forma, luego que nosotros los subimos en las redes, además diciendo los lugares en los que estaban, ¿no? Bueno, si me mencionabas un poco el tema de la mentira, ¿podrías profundizar un poco sobre este concepto? ¿Por qué esto de la mentira, digamos? La mentira porque, bueno, primero porque es lo que oculta la verdad, y creo que aquí lo que se reclama desde hace mucho tiempo es verdad, porque no hay justicia sin verdad, y lo primero a conocer es la verdad. Y hay gente que la conoce y hay gente que puede dar pistas, y alguna no se ha animado, otra lo ha utilizado como lo que decía hoy, como una herramienta para ocultarse y para esconderse. Entonces nos parece que trabajar sobre la mentira y señalar que la mentira ha sido una construcción de todo un tiempo es importante. Entonces lo que hacemos ahora es decir, bueno, las mentiras que le hicieron a los familiares de estas víctimas del Estado, que se querían esconder, luego la mentira que se hicieron a los presidentes de la República, en el caso de la Comisión de la Paz, a Jorge Valle cuando lo armó, y en el caso de los informes de los comandantes a Vázquez, que mintieron a sus superiores, ¿no? Entonces, ese ocultamiento de las mentiras que iban cambiando algunos datos, pero para mantenerse una cosa, en ocultar la verdad, finalmente en eso. Yo creo que es un acto de cobardía, finalmente, mentir. En proyectos anteriores el foco estaba más bien en mostrar imágenes de las distintas marchas. Esta vez decidieron enfocarse más bien en el trabajo del grupo de investigación en antropología forense. Contanos un poco de esa decisión. Bueno, mira, nosotros efectivamente el primer trabajo hace 10 años tuvo que ver con la 20ª Marcha del Silencio. Después, en realidad, Imágenes fue derivando hacia pensar a la persona desaparecida con su individualidad, de no quedar en esa cosa abstracta del desaparecido. Entonces nuestros proyectos tuvieron que ver bastante con eso, de traer la historia de cada uno de los desaparecidos. Y este año hicimos este giro. Porque nos parece que hay que seguir profundizando en la búsqueda. Nos parece que ese trabajo que hacen los antropólogos, que solamente toma espacio público cuando hay un hallazgo, pero es un trabajo de día a día,
de mucha frustración por el paso del tiempo sin encontrar, de mucha dedicación, de mucho compromiso. Entonces nos parecía que estaba bueno reconocerlos y acercarnos también a eso desde imágenes y nada, mostrar nuestro respaldo a ese trabajo, y porque pensamos que es el lugar que está apareciendo la verdad. Bueno, como mencionaba recién, se han enfocado mucho en el tema de la marcha. Ahora también tienen un proyecto, si mal no recuerdo, sobre la 30ª marcha. Han compilado imágenes de los últimos 30 años, digamos. ¿Qué reflexión suscita a partir de ver la evolución de la marcha? O sea, ¿qué surge a partir de eso? Mira, para mí lo primero que me surge es decir que es una marcha que sigue creciendo, que es un reclamo que sigue creciendo, ¿no? Y me parece que está súper interesante cómo las generaciones nuevas lo van tomando, porque esto que Imágenes ha trabajado, lo trabajan también otras personas, otros colectivos, otros grupos y grupos de gente joven que está dándole una vuelta súper interesante. Y entonces me parece que es un tema que no se puede dejar, que tiene que seguir en la agenda, que está en la agenda, y que la fuerza de la marcha, hoy lo veíamos y ayer con las entradas de los equipos de fútbol con las camisetas de familiares, ¿no? Me parece que todos los que tienen relación con este tema, que pueden dar alguna novedad sobre el tema o que pueden impulsarlo de la búsqueda, bueno, tienen que poner las barbas en remojo, porque claramente acá hay mucha gente que se está movilizando y no va a dejar silenciar este tema. Ahí está. Muchísimas gracias, Pablo. Bien, allí teníamos la palabra de Pablo Porciúncula, que integra el proyecto Imágenes del Silencio, y nos estaba contando un poco de este nuevo proyecto, Mienten, estaban ahí. Muchas gracias. Volvemos a estudios. Gracias a vos, Sofía. En el próximo bloque de La Letra Chica, Carlos y Pablo de la Fuente, Ramiro y Martín Fresneda, con el aspecto testimonial y también reflexivo, por supuesto, a propósito del documental Tiempos Circulares. Ya seguimos. El asesinato de sus padres, perpetrado durante la última dictadura cívico-militar en Argentina en 1976, llevó a dos pares de hermanos, estamos hablando de Carlos y Pablo de la Fuente, y a Ramiro y Martín Fresneda, a realizar un recorrido por diferentes espacios a lo largo de sus vidas que les permitió ir cerrando círculos. Y es a ellos cuatro que tenemos el gusto de estar recibiendo en este último bloque de La Letra Chica. Carlos y Pablo son hijos de los militantes Yolanda Estela Ripoll y Carlos Enrique de la Fuente. Ramiro y Martín son hijos de Tomás Fresneda y María de las Mercedes Argañarás. A ustedes cuatro, bienvenidos, gracias por estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Después vamos a irnos nombrando uno por uno, pero comencemos hablando un poquito de qué fue lo que pasó con sus papás, qué se acuerdan, qué fue lo que ocurrió, que derivó todo después en que ustedes contaran sus testimonios y sus vidas de lucha en esta película. Bueno, a ver, Carlos. lo que pasó está muy bien documentado en el documental. Por ahí nos pasa, porque bueno, nos conocemos con el señor hace bastante más, pero con los hermanos aquí presentes nos conocemos de hace mucho tiempo, creo que 28 años o algo así. Naturalmente nos conocimos siendo jóvenes, y bueno, fue pasando el tiempo y son temas que están presentes, que siempre, obviamente, porque uno se va transformando, siempre tiene una vuelta de rosca, esa mirada que uno tiene al respecto. Y por ahí nos pasa que, no sé si el peso está en contar la historia individual del hecho en sí, ¿no? Que creo que está muy bien documentado en la película. Sí. Pero bueno, puntualmente nos toca a los cuatro ser víctimas directas, ¿sí? Porque entendemos que víctima es toda la sociedad cuando hay un terrorismo de Estado. Y bueno, cada historia por supuesto tiene su matiz. Particularmente en nuestro caso, mi padre estaba conmigo presente en el momento de la desaparición, y naturalmente que a partir de ese hecho
empieza un recorrido para de alguna manera ir asimilando una situación que es bastante compleja, elaborar un duelo de una persona que está ausente. Entonces hay como una etapa en la infancia que tiene sus características. Y en el después, caso de ustedes, perdón, su mamá. Yolanda Ripoll está, por suerte, ella sobrevivió. Claro. Tuvimos la suerte, yo particularmente, en el hecho puntual de la desaparición, cuando se hace un procedimiento, una pinza en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires, San Francisco Solano, a partir de ese momento de la desaparición, el hecho, digamos, lo que caracterizó ese hecho, creo que lo mencionó Andrés Sí, el antes. director del bloque pasado. Esas situaciones que yo me bajo del ómnibus porque mi padre me dice que iba a estar todo bien y que camina hacia la esquina, y de la otra esquina pasaba una persona, Abel Mazuco, que ve el procedimiento, y en ese procedimiento hay un cruce de miradas con una de esas personas, y cuando me encuentra solo, automáticamente hace la conexión con esa mirada, y en un acto de absoluta solidaridad, sin dudarlo, me levanta y me lleva con él. Entonces, a partir de ahí es que no vemos más a nuestro padre. Yolanda estaba con Pablo y bueno, en ese mismo momento, si bien no lo sabía, digamos que toda la célula con la que se movía mi madre había caído casi simultáneamente, y bueno, ella rompió todo protocolo en esa búsqueda, y después de un tiempo, no sabemos si 10, 14 días, es muy difícil precisar exactamente el tiempo que pasó, se vuelve a dar ese encuentro con Yolanda y con Pablo, gracias obviamente a Mazuco. ¿Cómo fue que lograron encontrar ¿El encuentro? a la familia? Sí. Mi madre busca sin ton ni son. Porque vos, perdóname, en el Sí, documental mencionás, mi vieja desesperada empieza a salir a buscar, se expone por la propia desesperación de la madre, pero ¿cómo al final se da el encuentro? De casualidad, podríamos decir, después de hacer una búsqueda tratando de encontrar algún dato, alguna información, se sienta en un banco, quizás desahuciada en ese momento, y ve una tapa de diario donde aparece la foto de él, chiquito. Entonces eso es lo que hace que finalmente acceda a la nota y tenga el dato de esa persona, y a través de nuestro tío, que intermedia, porque podía ser una trampa también, digamos, para que la agarraran a ella, finalmente nos podemos reencontrar. A raíz, justamente Abel Mazuco pide una foto para que él reconozca con 2 años y medio a su mamá y a su hermano, para tener la certeza de que se trataba de la familia de él. Claro. ¿no? Y vos, Pablo, en ese momento, ¿qué edad tenías? Yo tenía 6 años, recién cumplidos, sí. ¿Te acordás de flashes? ¿Cómo es la memoria? No. Fue un tiempo muy vertiginoso, los años anteriores también, pero sobre todo toda esa etapa, por eso la precisión de días es bastante difícil saberla, porque fueron momentos de mucha angustia, de muchas sensaciones encontradas, donde el tiempo cobra como otro volumen, ¿no? Y yo tengo flashes, tengo por supuesto relato construido en base a lo que sucedió, pero no tengo imágenes. ¿Qué te decía Yolanda? Sí, tengo ¿Te acordás de eso, por ejemplo? Me acuerdo de su angustia, de su desesperación, la tengo grabada, digamos, ¿no? Como sensación. Martín, Ramiro, ¿cómo fue para ustedes? Yo me quedo, qué impresionante lo que es la memoria, lo dinámico de la memoria, ¿no? Que yo los escucho a ellos y como que reedito al 2025 y hago una mirada retrospectiva de lo que veía hace 30 años o hace 40 años, y veo como la necesidad de nunca quedarse en el territorio de confort, de haber podido contar una historia que nosotros lo hablábamos con ellos. Nosotros venimos de una formación y de una crianza nunca desde la victimización, sino siempre desde la dignidad de reivindicar las figuras de nuestros padres, también desde una mirada épica y desde una mirada romántica, si se quiere, que también nos hacía que teníamos que dar batallas tan complejas, digamos,
ante la sociedad y ante el Poder Judicial, que nos teníamos que armar de una coraza. Entonces no estamos acostumbrados a contar nuestras historias individuales porque la realidad de la historia indica que nosotros somos parte de un proceso histórico, que más allá de que nos haya tocado una tragedia en lo directo, repercute justamente en el tejido social. Entonces como que nada, la primera impresión es que me impacta escuchar eso, porque en realidad ese testimonio que logra, ese testimonio crudo y duro y sin bajada de líneas que logra el equipo de producción que genera esta obra y esta foto de nuestras historias, condensa de una manera muy creativa y muy real. Y nada, yo sí recuerdo de mis padres, me costó poder recordar, no lo hice solo, lo hice con ayuda terapéutica también. Cuando vos sos niño necesitas armarte de una coraza, entonces primero no te acordás de nada y después te vas acordando, pero sí, digo, esos niños que fuimos nosotros y después esos jóvenes que somos, sentimos la necesidad de dejar testimonio como imperativo ético a las futuras generaciones para nunca más a esos totalitarismos que silencian voces de hombres y mujeres, ¿no? Sí, yo creo que en eso, perdón, pero la película plasma muy bien no solo el impacto de la violencia en la vida de ustedes, en el momento, ni que hablar de la de sus papás, pero en el momento, sino en el después, en la vida, y cómo ustedes después construyeron y sanaron un montón de cosas a través de la resignificación, la lucha, la búsqueda de justicia. Y creo que queda muy bien planteado eso, lo que les hicieron y lo que ustedes hicieron con eso, que estaba muy bien contado. ¿Cómo fue para ustedes ese proceso de que alguien les dijera, cuéntame su historia? Esto que decías, por ejemplo, de contar el momento puntual, pero después también el proceso que los llevó a aquel campamento, a un juicio. ¿Cómo fue hablar de todo eso? No sé, cada uno ha podido procesar con el espejo de su propia vida el dolor, lo irremediable de la tragedia de la desaparición, porque ese es el hecho puntual. Hay una circunstancia que era irremediable, pero nosotros no lo sabíamos. Quizás nosotros pensamos en algún momento en la infancia que todo podía volver a alguna normalidad. Cuando volvió la democracia, nos encontramos con la verdad absoluta, esa verdad que se te presenta al frente y que quizás uno no logra asumir. Yo ahí de muy chiquito en el documental hablo del tema asumir, porque me costó un montón asumir esa condición, una condición incierta, una condición, como bien lo decía Videla en su momento, la desaparición en sí mismo te genera una dificultad para poder dar el paso siguiente. Les costó a los sobrevivientes, les costó a la propia democracia en la transición. Imagínate a los hijos. Nosotros frente a ello, lentamente y después de tener, por suerte, tanto ellos como nosotros, haber sido criados con familias que nos enseñaron y nos dieron amor, nos dieron salud, nos dieron educación y nos educaron para la justicia. Y en ese sentido fuimos unos privilegiados y un montón de compañeros que quedaron absolutamente excluidos en institutos, quedaron en circunstancias muy desprotegidas en la infancia. Y eso obviamente que nos pone en una situación de mayor ventaja para poder tener resiliencia, para poder elaborar el proceso, porque cuando no tenés amor es muy difícil. Más allá de lo irremediable, nosotros tuvimos amor, tuvimos todas esas condiciones para poder salir adelante, y a partir de ahí es como el Eternauta, ¿no? Es como que cada uno de nosotros salió a buscar, frente a la tormenta espantosa que le tocó a la sociedad, en soledad hasta poder construir y encontrarse con el otro en la condición humana, encontrar un colectivo y encontrar esa posibilidad, y ya estoy hablando de hijos, cuando nosotros nos encontramos en hijos con los pares, y ahí los conocemos a ellos, empezamos a hablar de un nosotros. Y ese proceso de hablar de un nosotros nos puso en la misma condición que ponía a las madres de Plaza de Mayo en Argentina, cuando se juntaban esas madres, ¿sí? Y se juntaban en su condición, y el pañuelo tenía que ver con eso. El pañuelo tenía que ver para que se identifiquen entre ellas cuáles eran las madres.
Y en esa identificación es el dolor, y del dolor la resignificación a la necesidad de la lucha. Y ahí es donde nace Hijos, cuando pasamos del caso individual a ser parte de un todo, y ese todos es un todo que nos involucró, porque ahí donde nos dimos cuenta que no era solo nuestra propia historia, no habíamos sido las únicas víctimas, sino que el país había sido víctima de esa tragedia, ¿no? Martín, antes de llegar al nacimiento de Hijo, me gustaría pasar por el taller Cortázar, como uno de los mojones de la historia del documental también, pero comentar de pasada, porque veníamos también con la cuestión del hecho inicial, que sus viejos, a ustedes directamente les entraron en la casa en lo que se llamó la noche de las corbatas, que en realidad fueron muchas noches, en la búsqueda de abogados que estaban defendiendo laburantes y derechos laborales. Sí, abogados de presos políticos, sí. Digo, fue una noche... En Mar del Plata. En Mar del Plata, julio del año 77. Digo, lo podés asemejar a lo que fueron las noches de los lápices, porque se evidenció lo evidente con ese plan sistemático de exterminio del opositor político, que quedó certeramente probado, no porque dijimos nosotros, sino, digo, en el documental me parece que queda certeramente plasmado eso, y eso es importante, que es la justicia en sentido filosófico de lo que es nuestro contrato social para decir vivimos en una sociedad democrática, que es lo que no tenemos que perder de vista nunca. Y en ese sentido creo que es interesante plasmar eso, ¿no? Y ver eso. Y disculpen desde ya que a veces les estamos haciendo repetir cosas que son dichas en el documental, pero asumiendo que el público no lo ha visto, para entender ahí en ese delicado equilibrio entre ir más allá, pero también entender de qué estamos hablando. Sí. Pero lo del taller Cortázar, mira, no me acuerdo cuál de los cuatro lo dice, me pasa con muchos de los testimonios, lo cual es significativo también en eso que dice ustedes, nuestras historias son las historias de muchas y muchos. Me conmovió especialmente poniéndome en vuestro lugar, cuando comentan, llego al taller Cortázar, ya me fue Pablo, vos, llego al taller Cortázar y bueno, y sí, comento de la desaparición de mi viejo y de que esa era mi situación, pero eso fue un momentito y después ya era uno más y estaba jugando, compartiendo, creando, y me imagino que ese momento es muy importante, pero que muchas veces le debe de haber pasado en vuestra vida, ese momentito de explicar, de contar su historia, para después poder engranar y ser uno más, como otras tantas son una más, en sus actividades cotidianas. Pero bueno, vamos al taller Cortázar y eso, ¿no? Esa magia de poder ser niños. Sí, fui yo el que lo dijo. Ahí va. En mi caso particular, digamos, nosotros después de la desaparición de nuestro padre, hay una situación de incilio donde Yolanda con nosotros dos se encuentra con un ex compañero y él le ofrece, digamos, que se resguarde un tiempo en Córdoba. Entonces de esa manera llegamos a Córdoba y ahí yo cuento la situación de que, bueno, en la cercanía donde yo vivía había una persona que me incita a practicar un deporte. Como yo pasaba muchas veces por ahí, en un momento intento, digo, bueno, a ver, voy a averiguar de qué se trata esta persona que tanto insiste, y finalmente empiezo a transitar, a jugar al rugby en un club, donde hago mis primeros amigos, los lazos en ese barrio. Para mí eso fue muy significativo, y yo tenía mi mundo ahí, que Martín lo cuenta también, esto de que cuando empezás a armar tu mundo de niño, ¿no? Porque yo digo, uno por ahí no recuerda puntualmente desde lo consciente determinadas cosas que naturalmente están, sabemos que están, pero bueno, uno siendo niño transitó la vida de niño pensando que dentro de todo ese lío que había alrededor, uno en definitiva tenía que armarse esos espacios. Bueno, ese espacio que fue el deporte, en un momento Yolanda nos dice a los dos que vamos a ir a un taller, un espacio donde no dio la opción, digamos, no fue una invitación, ¿qué les parece? Sí. Y bueno, yo internamente dije, bueno, yo mi mundo lo tengo armado, como que no tuve mucho expectativa alguna. Entonces, bueno, me encuentro en esa situación con mis pares y de alguna manera se ve que intuía que era un espacio para ir a hacer catarsis. Entonces, cuando me preguntan, yo lo cuento, lloro,
Y de repente eso fue un instante y nada, éramos niños jugando, compartiendo a través del arte. Obviamente que en ese momento yo era inconsciente, después con el tiempo uno revaloriza, ¿no?, esa obra. Mirá, el otro día después del estreno en la Sala Citarrosa, a las 20 horas desfasamos a propósito en Casa de la Pólvora, se había empezado a transmitir la película. Entonces, como estábamos todo el equipo, queríamos estar y hablamos con la gente de Montevideo Audiovisual para poder enganchar aunque sea el final. Llegamos, ese es un espacio, llegamos justo cuando terminó la película, tuvimos el privilegio de compartir una ronda con los vecinos que la habían visto, que estaban muy emocionados. Salió algo totalmente distinto, que fue una rueda y filosofar y hablar. O sea que la película fue un disparador para poder comunicarse, ¿no? Y Andrés les pregunta, bueno, ¿qué les pasó? Y en ese ¿qué les pasó? Una de las personas que oficia de tallerista ahí, obviamente lo que más le pegó fue la situación de nosotros niños, el Cortázar, y cómo justamente decirles, reivindicarnos ese espacio tan importante, ¿no?, de transformación que tiene un espacio que imparte cultura, talleres, y que a veces no nos damos cuenta, quizás los adultos, lo importante que puede llegar a ser para el niño que pasa por esa instancia y lo transformador que puede llegar a ser a un futuro, ¿no? El documental tiene esa fuerza de que muestra que fue parte muy importante de nosotros en la identificación con ese otro, y que a partir de ahí, bueno, lo dice Ramiro también, ¿no?, dejar de empezar a entender que no era yo solo, que había otro y otro y otros, y en otros lugares y en otras provincias, y en definitiva ese proceso, digamos, de ir asimilando de a poco. Digamos que fuimos un poco afortunados, sí, en tener esa posibilidad, porque en Argentina hubo varios talleres de similares características, que fue en el comienzo de la democracia, en el 83, a partir de ahí se empezó a pensar, bueno, hay que atender esto a estos chicos, que además veníamos de un tiempo de mucho silencio. Algunos tuvimos la posibilidad de recorrer, de transitar un tiempo en el Cortázar, porque fue un proceso, no era un taller de un año, sino fue un proceso de varios años que tuvimos la suerte que nos daba la posibilidad de cuestiones artísticas que facilitaban la expresión, justamente para contrarrestar esos tiempos de silencio y de tener que ocultar por ahí un poco la historia de cada uno, ¿no? En la escuela, en el barrio, ¿no? Entonces era un espacio donde podíamos acceder a determinados recursos, literatura, música, teatro, para empezar a plantarnos y a poder hablar de nuestra historia, y hoy poder estar acá sentados contando de nosotros y poder haber también transitado distintas etapas futuras, ¿no? Bueno, en el caso fueron tuyo, formativas. ¿qué terminaste aparte por esos lados, ¿no? Sí, en mi caso fue como que me disparó la profesión o la puntita del ovillo, digamos. Actor salió por y ahí, músico. pero digo, fue una posibilidad también para todos los que hemos pasado por el taller Cortázar, sobre todo vivido un tiempo y un proceso, fue fundacional, digamos, ¿no? Digamos, esos existieron en La Plata, en Rosario, en Santiago del Estero y en Córdoba. No es que tampoco había tantas opciones, pero también hubo encuentros de esos talleres en su momento. Y bueno, fue un poco el origen. A partir de ahí también salió la posibilidad del primer encuentro de lo que fue la agrupación Hijos, ¿no? Perdón, me parece que es súper interesante, tratando de evitar spoilear la película, pero esta cuestión de lo que cuentan los chicos, y para ponerle contexto, digo, talleres que plasmaban lo más hermoso que tiene el ser humano, que es la solidaridad, en contrapartida, que era ese plan Cóndor de coordinaciones de dictaduras cívico-militares en toda Latinoamérica. Vos tenéis en la peli sale un Joan Manuel Serrat, desde la cultura, desde la mejor cultura popular, cercano al pueblo. Yo me acuerdo haberlo conocido a Biglietti, a los olimareños. Había una sinergia y una comunicación de solidaridad que transita y que fluye por la música, por la poesía, por el arte, que te permitía. Yo en mi caso vivía en Catamarca, entonces no participaba permanentemente, pero cuando veníamos a ver a mi abuela Otilia, íbamos al taller. Yo primera vez en mi vida que pude decir a un par,
yo tengo mis padres, no se hablaba de desaparecidos, fusilados, porque nosotros veníamos también con una cuestión de riesgo inminente. Entonces nosotros en Catamarca en un primer momento teníamos que decir que nuestros padres estaban trabajando en otro lado, no podíamos decir que nuestros padres había pasado tal cosa. Entonces el taller Cortázar nos permitió, con educación popular, con cultura, con nuestros padres del corazón y madres del corazón, como era Roger, como eran esos artistas, como un Joan Manuel Serrat ayudando a esa obra, poder decir, nos pasa esto. Y ese es el primer acto para mí de reparación, digamos, la solidaridad. Y después vino el Estado a reparar, pero antes del Estado estuvieron los movimientos de derechos humanos, estuvieron hombres y mujeres de a pie, no necesariamente orgánicos a espacios, sino desde distintos lugares haciendo sinergia para cuidar esas víctimas que habían que fuimos consecuencia de ese terrorismo de Estado de apropiación de los cuerpos y de las almas, ¿no? ¿Y qué rol tuvo ese taller? Entonces, un poco creo que lo mencionaba Pablo, en lo que fue después la gesta de la organización Hijos. Y porque un poco Carlos en la peli o Pablo lo menciona, ¿no? Es como que esos talleristas, esos talleres en un momento veían que, bueno, esos chicos que habían transitado ese taller iban creciendo, y ahí me parece que hizo sinergia la realidad política de esa Argentina de fines de los 90, de mucha crisis institucional, de mucha crisis de valores, de una política de impunidad que hoy la vemos recargada en un presidente que directamente no solamente es negacionista, sino es reivindicacionista, por eso es riesgo nacional y geopolítico de esos discursos de odio. Pero en ese momento surge Hijos como catalizando esos jóvenes que veníamos a pedir justicia. Y bueno, esos talleres a lo largo y a lo ancho del país, como comentaban los chicos, en su momento dijeron, bueno, vamos a hacer un encuentro que sin idea, ¿no? Digo, que fluya lo que tiene que fluir. Sí, era un encuentro para reencontrarnos, porque las etapas esas de los talleres fueron a mediados de los 80, y estamos hablando ya de mediados de los 90, que es ahí que surge la posibilidad de reencontrarnos, de tratar de contactar a todos los que habían pasado por el taller, sumado a algunos gente que habíamos conocido. Entonces fue un poco el germen, ese primer campamento, pero iban sucediendo un montón de cuestiones históricas que fueron clave. Nosotros, de hecho, nos encontramos en un programa de televisión a raíz de unas declaraciones de Silingo, que es el único milico que confesó una de las acciones, que son los vuelos de la muerte. Entonces, a raíz de eso también el tema se puso como en el tapete, ¿no? En los medios, y ahí nos buscaron para contrarrestar un poco y contar un poco la historia desde nuestras versiones, digamos, y eso fue también previo a ese encuentro. Entonces en ese encuentro confluimos juntos y nos conocimos, y a partir de ahí, sin expectativas en ese encuentro, salió una necesidad de que pasen cosas, de que hiciéramos algo. Veníamos del indulto, del punto final, de la obediencia de vida, era un cachetazo atrás del otro, y nosotros teníamos 20 y algo. Entonces teníamos la necesidad, evidentemente, de armarnos, de juntarnos con el otro y de hacer algo, dar una respuesta, dar una opinión, poner palabra, y así surge la agrupación, ¿no? Sí, hay un contexto ahí que no es menor. El taller Cortázar hacía varios años que ya, digamos, había cerrado sus puertas con el trabajo con niños, ¿no? Entonces, en un momento se presenta en Francia, hay experiencias de distintos puntos del planeta sobre derechos humanos. No recuerdo exactamente cuál era el organismo que lo nucleó, pero el taller se presenta con su obra y gana una mención y un premio económico. Entonces Roger, que es la persona que fundadora, nos convoca a los ya jóvenes, que hacía varios años que no frecuentábamos el taller porque ya no trabajaba puertas afuera. Pero sí había un grupo de talleristas que seguían reuniéndose. Y a esa reunión fuimos muy pocos, fuimos creo que 5 o 7 compañeros, y se acercaba a Semana Santa y estaba la posibilidad de ese dinero, y Roger que dice, ayúdenme a pensar, ¿qué hacemos con esto? Y bueno, y ahí hubo como esa idea de, bueno, aprovechemos que viene esta fecha, hagamos un campamento, convoquemos a los compañeros que faltan, y ahí también se había dado un hecho paralelo, porque era un momento de mucha síntesis, de muchas cosas, o sea, todo muy condensado. Lo del
la nota fue ahí. Hacía muy poquito había ocurrido en la Facultad de Arquitectura en La Plata. Nuestra madre se conoció, nuestros padres se conocieron ahí, estudiantes de arquitectura, y surge la posibilidad de una beca para Yolanda de volver le quedaban pocas materias, pero bueno, tenía que cursar todo un año. Entonces también en esa fecha ella había vuelto a La Plata y su presencia, muchos docentes habían sido compañeros de ella. Entonces muchos la creían también desaparecida. Y es ahí que se forma una red de exalumnos y empiezan a pensar en la gesta de hacer algo en la universidad que recuerde a los desaparecidos de la última dictadura. De la anterior habían unas placas, pero no querían placas. Entonces generaron al fin de cuentas un concurso arquitectónico para en el corazón del patio de la facultad, el quien gane eso, poder construir un espacio arquitectónico que los recuerde, pero que no fuera algo estático, sino algo que tenga vida. O sea, por ahí va el principio del... Y bueno, y eso ocurrió, nosotros fuimos con Pablo, nos conocimos casi entre 20 y 30 jóvenes de la misma edad. La finalidad de la red era que nos conociéramos, los hijos de los compañeros, y yo por lo menos fue la primera vez que vi por los pasillos de la facultad esto que tantas veces de adolescente me preguntaba: ¿cómo habrán sido los 70? ¿Cómo habrá sido ese contexto? Porque a uno le tocó vivir un contexto muy distinto para poder entender, ¿no?, esa sensibilidad de esa sociedad, ese sentir que se puede cambiar el mundo, y de repente en los patios de la facultad se volvieron a encontrar y era como ver, lo hablábamos con Pablo, ese día en el concurso, que duró todo el día, era como realmente ver esa Facultad de Arquitectura en los 70, porque estaban de nuevo todos mucho más grandes, todos los que se podían encontrar, y bueno, puntualmente ahí, ese día termina, nos hacen subir a los hijos, eso no estaba en los planes, y teníamos un caso bárbaro, había un montón de gente, estaba Osvaldo Bayer, estaba Víctor Heredia, y mucha gente, y sobre todo una situación de mucha... muy cargada. Muy cargada. Larga. Y ahí nos dimos cuenta con Pablo la labor que había hecho en nosotros el Cortázar, la ventaja que teníamos desde la niñez haber podido integrar e ir paso por paso. Entonces, ahí esa gente se queda con ganas de otro encuentro y es invitada también a ese campamento, y ahí llegamos más o menos a conformar unos 60 jóvenes, y nada, espontáneamente de esa necesidad de dar una respuesta a lo que pasaba, se forma Hijo. Y ese homenaje en esa facultad es el primer facultad que hace un homenaje en Argentina a sus propios desaparecidos. Eso se empezó a replicar casi instantáneamente. En la ciudad de La Plata, a los pocos meses, sucedió en Humanidades, en Ingeniería, o sea, fue como una réplica, se empezó a replicar que cada facultad le haga homenajes a sus desaparecidos, ¿no? Martín Fresneda, además de que te recibiste de abogado y participaste en los juicios a los genocidas, quiero ir a algo, no ya testimonial, sino a algo de reflexión o de hipótesis que puedas tener, y lo abro a todos, ¿no? Pero, porque fuiste secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina, ¿verdad?, entre 2013 y 2015. Y bueno, y ganó Milei. Y ganó Milei sin ocultar, como se hablaba recién, no solo su negacionismo, sino la reivindicación de ciertos actos. Y ganó, obviamente, en una democracia con el voto de la gente. Siendo que el nunca más es algo tan importante, piensa uno a priori, ¿viste? A veces si vivo en una burbuja, ¿qué tan diferente es el verdadero otro a mí o el diferente? Siendo que el nunca más, estas cuestiones tan aberrantes, violatorias de los derechos humanos, debieran estar en el centro de corazón de cualquier alma sensible. ¿Qué pasó y qué pasa? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Hay muchas dimensiones donde se puede analizar esa situación, y obviamente que te diría que la mitad del pueblo argentino está reflexionando sobre lo que vos estás planteando. Hay un asunto que para mí tiene que ver con una cercanía, un fin de ciclo, que tiene que ver con la insatisfacción democrática en general, ¿sí?, global. La pandemia fue un antes y un después en la condición de la humanidad en relación al debate sobre el Estado.
el debate sobre el rol del Estado. A partir de ahí, creo que la humanidad, no solamente por una cuestión de déficit fiscal que generó, y no solamente por una cuestión sanitaria, sino también puso quizá en evidencia esto que estoy hablando sobre la crisis de legitimidad del Estado de Derecho. Eso te diría como un análisis general para empezar a ir al punto en donde los derechos humanos vienen a aportar legitimidad al proceso democrático, pero cuando el proceso democrático es insatisfactorio, lógicamente que las batallas culturales van a sufrir mucho más que la propia democracia, porque ahí es donde el emergente de una nueva derecha va a apuntar. Y apuntó, lo primero que hicieron fue eliminar el Ministerio de las Mujeres. Después, disputar sentido sobre el pasado. Y esa disputa de sentido sobre el pasado es apologeta. Como dijo mi hermano, no tiene que ver con una cuestión solamente negacionista, porque el negacionismo existió en la transición, existió en el medio, y nosotros tuvimos anticuerpos para debatir con ellos sobre la realidad. Ahora, cuando vos tenés un mundo que está poniendo en crisis el pensamiento lógico, la racionalidad, y vas hacia el pensamiento líquido y te pone a discutir si es verdad o no es verdad lo que dijo la justicia, que efectivamente fueron acribillados, enterrados, y sin embargo no genera la conciencia, hay un punto de crisis que es la memoria. Ya no es ni la verdad ni la justicia. Lo que está en crisis es la memoria. Entonces nos preguntamos, y ahí nos preguntamos seriamente, ¿cuál es el aporte que nosotros debemos hacer? Y ahí es donde vienen este tipo de herramientas para empezar a contar la historia de nuevo desde lo personal. Ahora yo creo que el problema es político. El problema no es una cuestión de cuando vos tenés un pueblo que no tiene resueltos los problemas principales para poder tener una vida digna, ¿sí? No te pueden hablar de los derechos humanos. Ahí hay una situación que genera una contradicción que no la podemos resolver en estos tiempos. O en todo caso, nos estamos preguntando, como fuerzas políticas que somos, porque somos actores políticos, cuáles son los aspectos que a nosotros nos faltó para poder introducir, y creo que tiene que ver con lo económico. Ese factor económico que le pasa a cualquier pueblo cuando vos no tenés resuelto, ¿sí? Vas a tener crisis de todo tipo. Ahora, ¿por qué el discurso del odio atado, ¿sí?, a la crisis económica? ¿Por qué ahora y no pasó antes? Porque crisis económica tuvimos siempre, ¿no? Yo lo que exploro, por lo menos intento encontrar la respuesta, es que tiene que ver con que nosotros no supimos hablarle a los jóvenes en el momento que tenemos que hablar. Y cuando hablo de nosotros, hablo de un movimiento político, no solamente los derechos humanos, ¿no? Porque vos mencionaste cuando yo fui secretario de Derechos Humanos y toda esa condición, yo soy parte de un movimiento político y pienso políticamente al momento de encontrar respuestas sobre la crisis de los derechos humanos. Porque esa crisis de los derechos humanos no solamente es en Argentina. Argentina ha tenido los derechos humanos como una matriz filosófica de gobierno. Por eso apuntan a tocar ahí. Entonces, poner en crisis los derechos humanos tiene que ver con poner en crisis los resultados positivos del gobierno que lo ha incorporado y lo ha llevado a una altura, sí, importante a nivel mundial. Ahora, si nosotros no podemos lograr que el pueblo argentino tenga mínimas condiciones de igualdad, difícilmente podremos lograr que ese pueblo esté en condiciones de poder garantizar la no repetición. ¿Sí? No sé si se entiende lo que quiero decir, pero creo que tiene que ver con que en esta oportunidad la Argentina ha logrado resolver un montón de aspectos que tienen que ver con memoria, verdad y justicia. El fin de ciclo es un fin de ciclo en el cual la gran mayoría de los responsables del terrorismo de Estado tiene su respuesta institucional, como son las condenas. Hemos encontrado 138 nietos. Hemos encontrado y reparado un montón de víctimas del terrorismo de Estado. Ahora, lo que no podemos hacer es darle al pueblo argentino condiciones todavía dignas de igualdad para que los derechos humanos puedan acompañar un proceso virtuoso en la democracia. Por eso yo le atribuyo más a la insatisfacción democrática este conflicto del negacionismo que viene atado a aquellos que atacan la democracia.
Ay, me quedo pensando en el rol de los jóvenes, ¿no? En este contexto que tú estabas diciendo. En Uruguay, por ejemplo, se ve una fuerte militancia de los jóvenes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la marcha de silencio, con familiares. El programa pasado recibíamos a nietas. ¿Cómo se le habla a estos jóvenes entonces? ¿Cómo es en Argentina en este contexto que tú estabas explicando, por ejemplo? A quien quiera. Usted, maestro. Todo suyo. Yo lo que pienso, a ver, vuelvo hasta que no podemos pensar, en un punto es nosotros retroceder a la condición de poder tratar de escucharlos primero antes de hablarles. Y esa situación implica también una suerte de construcción nuestra en cuanto a el adultocentrismo que hemos llevado adelante durante un tiempo y que hoy los jóvenes nos están enseñando a nosotros un montón de cosas. Esa crisis es una crisis para mí que es mucho más profunda que lo político. Es una crisis humana en donde los medios de comunicación nos están muchas veces más tiempo que nosotros en la pantalla con nuestros hijos. Entonces, a partir de ahí, creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer más que hablarles es escucharles. Y en esa escucha creo que podemos encontrar alguna clave para poder empezar a hablar. Con mi hermano estábamos hablando del tema de nuestros hijos, ¿no? Que tienen 8 años. La Franquita tiene 8, mi hijo tiene 8, ¿no? Y por dónde empezamos a contar la historia de sus abuelos, ¿no? Y por dónde empezamos a contarles a los chicos la historia para que no se repita. Ahora, algo de su realidad tiene que existir, como tiene que ver que si vos construís una memoria donde no incluye las nuevas generaciones, es muy probable que seas aburrido, no te quieran escuchar, porque en algún punto los tiene que involucrar. Y yo creo que empieza por ahí. Y yo creo que sigue por una cuestión de ser creativos, ¿no? De ser ingeniosos, creativos a través de los recursos que hay para tratar de interpelar. Me parece que la cuestión es tratar obviamente con una escucha previa, como dicen, ¿no? Esto es saber escuchar y saber qué resortes y cómo usar las herramientas que tenemos al alcance, cada uno de las que tiene, para ser creativo, quizás en la forma en que uno cuenta justamente nuevamente la historia. Bueno, ser creativo, tratar de que realmente el otro te preste atención, ¿no? Y lograr captar, digo, por ejemplo, en el caso de esta película, por ejemplo, es una herramienta que yo creo que estamos convencidos de que tiene posibilidades de aportar en ese sentido. Nos ha pasado de que lo que vuelve tiene que ver con una mirada un poquito distinta, quizás que tal vez rompa ese cerco y que pueda llegar un poquito más allá, ¿no? Y que incluya a los jóvenes, por supuesto. Sí, con respecto a eso, porque está bueno comentar que cuando Andrés me contacta a mí, porque en el pasado jugamos en el mismo club, y empieza una introducción muy larga en ese WhatsApp presentándose, y cuando luego de esa presentación extensa dice: yo soy productor, hago documentales, me llegó tu nota. Entonces internamente la sensación que me vino: mirá, Andrés, ya veo más o menos por dónde viene. La verdad que un documental es como un montón, es como mucho. A priori te digo que me sale decir que no, pero yo justo estoy por ir a Córdoba y si querés nos encontramos a tomar un café y me contás. Esa charla duró un par de horas, fue muy amena, y a mí me cautivó un poco que lo primero que Andrés, lo que tenía claro que quería hacer era pasar esa frontera. O sea, dentro de su intencionalidad estaba llegar a un público más joven, estaba salir de los derechos humanos, tratar de ir un poquito más allá. Por supuesto que nosotros somos parte de, pero tratar de tener un alcance un poco mayor. Y obviamente que previo a eso me mandó un par de documentales, ¿no? Es una persona muy inteligente, muy bellos, ¿tá? De una profundidad tremenda. Entonces yo ya sabía que me iba a encontrar con una persona con cierta sensibilidad, pero que él tenía muy claro a dónde quería ir. Y eso por lo menos a mí me cautivó en ese sentido. Y luego de esa conversación, él se fue con la idea totalmente destruida, en el sentido de que tenía un plan y yo en ese plan original iba a ser parte de 5 historias, pero cuando se encuentra con estos mojones, Cortázar, hijos, lo ve en la conversación
ahí se da cuenta que que el documental debería integrar a estos dos pares de hermanos, ¿no? Y cuando mis propios hijos ven el documental, que vale aclarar que lo vimos junto con el público, o sea, Andrés nos convence, digo, che, si ya está, vamos a verlo. Dice, no, la idea es que ustedes lo vean en el estreno el 21 de marzo con el público, ¿no? Hecho curioso que terminamos accediendo, ¿no? Porque el telón de fondo que desde el primer contacto fue de mucha confianza, de darte cuenta que la persona estaba clara hacia dónde quería ir, que tenía mucho respeto por la historia, que tenía una sensibilidad muy cercana a la nuestra, ¿tá? Y bueno, y todo eso fue haciendo que llegue a la instancia de las 4 entrevistas individuales y hasta ahí llegamos. O sea, lo que terminó ocurriendo después, nosotros los vemos con los hijos de nuestros propios hijos, hijos de primos, que a pesar de que conocen la historia, tuvo un impacto tremendo en ellos el documental. ¿Qué te dijeron, por ejemplo? Bueno, particularmente yo recibí un mensaje de mis 2 hijos, muy diferentes, pero muy hermosos. O sea, me di cuenta que les había tocado en su sensibilidad. Por tanto, la primera intuición de que Andrés parece que funciona, ¿no? Porque, digo, si tus propios hijos, que no tienen aparentemente nada que descubrir, porque lo saben todo, algo les despertó, aún con su propia historia, o sea, la historia de su padre y de su tío, en el caso de mis hijos. Por supuesto que ellos están muy presentes y te diría, son parte de la familia, ¿no? Pero, y después tuvimos otras vueltas, una compañera de Andrés que logró pasar en lo que sería un liceo, acá en un colegio, y la devolución de la profesora que lo planteó con determinados objetivos de esos jóvenes, fue un audio como de 6 minutos, realmente da la sensación de que el documental tiene cierto poder para movilizar y por lo pronto interpelar, como dice Pablo, y por qué no volver a generar, como nos pasó el otro día en el Cerro, esa conversación, esa discusión, esa reflexión que siempre tiene que ser colectiva, ¿no? Porque las salidas, de hecho, lo son. Cabo, siempre. Pablo, Martín y Ramiro, muchas gracias por este rato. Gracias. Se genera una cosa así como muy linda de que uno, después de haber visto el documental, los encuentra acá, pero siente como que ya los conocía de antes. Gracias por esto, gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias, les recordamos, lunes 19 de mayo en el Centro Cultural Estación Gómez a las 19 horas, en la Sala Lazaroff a las 20 horas, el sábado 24 de mayo en el Balcón del Cerro a las 17 horas y en TV Ciudad, acá en nuestra casa, a las 22 horas, viernes 30 de mayo en el MUME, el Museo de la Memoria, a las 18 horas. Recomendadísimo este documental, si pueden, vayan a verlo o lo sintonizan en TV Ciudad. Tiempos circulares, esperemos por lo menos que sean espiralados y vayamos mejorando en el camino, más allá de que, ¿no? Más allá de que se vuelve sobre ciertas cosas, que en cada vuelta de tuerca seamos un poquito mejores. Sin duda, Tiempos Circulares aporta para eso. Gracias. Muchachos. Gracias. Arriba. Bueno, a ustedes gracias por acompañarnos. Como siempre, llegamos al final de esta letra chica. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí en la pantalla de TV Ciudad a las 20 horas. Yo espero que un poquito más recuperada. Les quiero, para tranquilidad, tranquila la familia, como decían en las transmisiones de fútbol cuando se lesionaba uno, no está tan mal como su voz. No, estoy bárbaro. Aunque siempre Maite Sarazuela lo deja todo. Que descansen, gracias. Hasta el domingo. Chao.